Gracias, Padre, gracias, bendito Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mientras se acomoda, hermano, no se acomode mucho nada más, que se vaya a dormir. Bendito Dios, amados hermanos. Dios me los siga bendiciendo, amados hermanos. Hoy vamos a aprender algo que no muchas veces no he escuchado nomás esta clase de prédicas o reflexiones de esta clase, amados hermanos, pero el Señor me ha hecho ver, me ha hecho entender algunas cosas al respecto. Y una pregunta que me hice, yo mismo me hice una pregunta y me dije porque a veces nosotros nos encontramos en algunas cosas que a veces no podemos resolver, no podemos ni siquiera, a veces nos quedamos sin palabras. Y eso me ha tocado a mí, a veces sin palabras, porque la verdad es que no sé cómo luchar contra la maldad. Y no solamente contra la maldad en lo espiritual, sino contra a las personas que, diría así, que se comportan bien mal, súper mal. Y yo me preguntaba y decía, ¿y ahora cómo hago esto? ¿Cómo hago de vencer? Y la pregunta es ese es el título. ¿Cómo puedo vencer el mal con el bien? Bueno, vamos a leer el texto que está en Romanos capítulo 12, verso 21. Y dice así, amados hermanos, Romanos capítulo 12, 21, miren. 12, 21. Y dice así, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que Dios añada bendición a su palabra, amados hermanos. Es solamente ese versículo. Y vamos a orar por esta palabra que hoy, por el versículo, por esta preciosa palabra, porque es un consejo de Dios, un consejo divino, hermanos. Padre, te doy las gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, mi Dios, bendíganos, ilumínenos, Señor, y ayúdenos a entender todo lo que usted nos va a hablar en esta noche por medio de su palabra, que su Santo Espíritu haga la obra en cada una de mis hermanos, de mis hermanas aquí presentes y los que están en línea, mi Dios, bendígalos también a ellos y a los que están en casa, Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria al Señor. Dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este versículo viene después de exhortaciones como bendecid a los que os persiguen, que nos habla en el verso 14. Y el tema del pasaje es cómo amar con sinceridad, que nos habla en el verso 9. Y las instrucciones requieren que dejemos de lado nuestras inclinaciones naturales. El camino de Dios siempre desafía nuestra naturaleza carnal y nos llama a vivir a un nivel superior por el poder del Espíritu. La forma humana es maldecir a los que nos maldicen y tratar de vencer
el mal con más mal. Qué ilógico, qué mal. A veces nosotros comportándonos, oponiéndonos a la altura del que nos hace mal, del que nos habla, del que nos critica, del que nos insulta, del que nos persigue. Y ahí hay una lista. Amados hermanos, nunca vamos a poder vencer el mal con el mal. Más bien tenemos que cambiar la, la manera de comportar. Y eso nos está hablando, me ha hablado a mí primero, y, y con seguridad Dios nos va a hablar aquí en la iglesia del Señor. Pero según Romanos 12:21, solo podemos vencer el mal con el bien. Eso es lo que nos dice el texto. La bondad de Dios es más fuerte que cualquier mal. Y Jesús fue el ejemplo perfecto de cómo vencer el mal con el bien. Leamos 1 de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23 dice así. Miren, cómo uno dirá, no, no es que él porque fue Dios pudo hacer todo eso. No, pero él también fue humano. Primera de Pedro 2:23. Mire, dice, vamos a leer desde el 20 para cogerle mejor, más la palabra. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amados hermanos, qué ejemplo, y que muchas de las veces a nosotros se nos olvida. Se nos olvida que el ejemplo a seguir es Jesucristo. Muchas de las veces nos hemos olvidado y también nosotros la hemos echado de menos. Isaías 53:7 nos dice de esta manera. Isaías 53:7 dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amados hermanos, esto me dejó sin palabras, amados hermanos, porque a veces nosotros, por alguna cosa insignificantes, nosotros saltamos, yo sé decir, saltamos, ¿por qué? Porque salta el carácter de nosotros, nos falta morir a esta carne, como dice su palabra, amados hermanos, nos falta más de su espíritu, más de su palabra y aprender de él. Como dijo él, Jesús mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amados hermanos, ¿cómo nos hace tanta falta estar con su palabra, como dice el Salmo 1, meditar de día
y de noche, amados hermanos, para poder estar llenos de su palabra. Al someterse a la maldad de sus captores, venció al pecado, venció a Satanás y a la muerte. El mal pensó que había ganado ese día cuando clavó a Cristo en la cruz. Sin embargo, como Jesús estaba totalmente entregado a la voluntad y al plan de su Padre, el Hijo de Dios venció la maldad de ellos con el bien. Aunque las acciones contra Cristo eran en sí mismas malas, la muerte de Jesús y su posterior resurrección derrotaron ese mal al comprar el perdón y la vida eterna para todos los que creyeran. Nosotros vencemos el mal de la misma manera con el bien. Nosotros podemos vencer el mal con el bien, amados hermanos, pero a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. A veces nosotros nos enojamos, nos calentamos enseguidita, pero aquí Jesús cayó, no abrió su boca. Y qué bondad del Señor, ¿no? Qué bondad. Aunque él no tenía nada que ver, no tenía la culpa, no tenía nada, pero sin embargo a él le seguían y le seguían maltratando y insultándole y haciéndole de todo. El Señor dice que la venganza le pertenece a Él y que Él pagará. Hebreos 10:30. Si lo podemos ver enseguida, Hebreos 10:30. Dice así su palabra en Hebreos 10:30. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Amados hermanos, no tenemos por qué nosotros hacer como los demás hacen, o ponernos a discutir, peormente a maldecirnos los unos a los otros. Podemos encomendarnos a Dios así como lo hizo Jesús y saber que Él ahora incluso que los actos malos cometidos contra nosotros obren para nuestro bien. Eso dice Romanos 8:28. Cuando nos negamos a responder con la misma moneda a los que nos persiguen, sus malas acciones quedarán sin efecto, mientras que las represalias nos rebajan al nivel de aquellos que las provocan. Cuando dos personas se pelean, una de ellas claramente ataca a la otra. La maldad se pone de manifiesto para que todos la vean. Cuando respondemos con una palabra suave, una amabilidad o una generosidad a alguien que nos ha perjudicado, dejamos al agresor solo en su maldad. Proverbios 25 del 21 al 22 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. Amados hermanos, no tenemos por qué rebajarnos a lo que la gente o a lo que las personas nos hagan el mal o nos critiquen o nos dejen en la calle.
no tenemos por qué, si nos insultan, no tenemos por qué insultarles ni tampoco devolverles de la misma manera, porque el Señor es el que va a tomar la causa. Pablo cita este pasaje en Romanos 12:20, justo antes de su mandato de vencer el mal con el bien. El amontonar ascuas sobre su cabeza se refiere a la respuesta natural del enemigo, a la bondad. Nada nos hace sentir más avergonzados por nuestras acciones, por el hecho de que alguien reaccione a nuestro comportamiento hiriente con un perdón amable. La bondad frente a la falta de bondad demuestra el marcado contraste entre ambas. El objetivo de una reacción amable ante el enemigo no es avergonzar o tener la última palabra, sino ayudar a facilitar al arrepentimiento del que hace el mal. Mire, si nosotros tratamos con amabilidad, nuestra reacción es buena delante de los que nos hacen el daño, es una de las maneras que podemos hacer que esa persona reaccione para bien. Incluso puede pedirnos perdón, puede arrepentirse de lo que nos ha hecho el daño. Más sin en cambio, si nosotros respondemos mal, nos puede ir peor, porque esa persona, si está enojada, está furiosa, y si uno va con otra contestación de las mismas, con seguridad no hay arreglo. Se empeora la situación. Si recordamos algunas cosas claves, estaremos bien encaminados para vencer el mal con el bien. Vamos a ver unos tres puntitos aquí que nos pueden ayudar para nosotros poder vencer así el mal con el bien. En primer lugar, en Génesis 18:25. En Génesis 18:25 vamos a ver esto pasó cuando Abraham estuvo intercediendo, orando ¿se acuerdan? Por Sodoma y Gomorra. Y entonces dice así, 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mire, Abraham orando empezó orando por una cierta cantidad, si es que había justos y no había, y llegó hasta el último. ¿Y qué creen? A veces a nosotros nos predican y nos dicen, no encontró ni un justo. Sí lo encontró. Estuvo ahí el sobrino de Abraham, Lot. Él fue rescatado de ahí, de Sodoma, él fue rescatado. Entonces nosotros a veces nos dicen, no encontró ni uno, no hubo nadie. Entonces él fue rescatado de ahí, Lot. Entonces nosotros al único que tenemos que acudir es al único juez justo, que es nuestro Dios. Él es el único que puede tomar nuestra causa. Podemos estar en medio de toda la maldad, pero si nosotros nos mantenemos
fieles a Dios y justos. Bueno, solo Dios nos va a justificar, ¿no? Solo Él nos encuentra justos. Si somos nosotros fieles al Señor en todo lo que Él nos dice y obedientes a su palabra, ¿no? Entonces Él nos va a rescatar de donde sea, amados hermanos. No nos preocupemos porque Él es el juez. Él es nuestro Dios. Él hará lo que es correcto, amados hermanos. Nosotros no nos preocupemos porque muchas de las veces, a veces se nos viene a nuestra mente, a nuestra cabecita, de que estamos en medio de un mundo chíjole, un mundo tan malo, tan perdido, y de pronto también nos encontramos así con la familia, que estamos en medio de nuestra familia, que no todos son convertidos, no todos le sirven a nuestro Dios. No nos preocupemos. Nosotros hagamos lo que Dios nos dice que hagamos, que prediquemos, testifiquemos del Señor, pues de su palabra, y ya. Nosotros no podemos cambiar a ellos. El que lo va a ser nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu, ¿no? De su palabra, amados hermanos. Así es que no nos preocupemos porque Él es el juez, el único juez justo, amados hermanos. Vamos a leer Hebreos 12, del 1 al 4, amados hermanos. Y vamos a entender algo aquí. Vamos a recibir su palabra, amados hermanos. 12 del 1 al 4. Sí, Hebreos 12, del 1 al 4. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Hasta ahí está. Mantener nuestros ojos en Jesús, eso es lo que a nosotros nos va a ayudar, y a saber cómo responder cuando estemos en esas situaciones, cuando nos estén tratando mal, nos estén haciéndonos revolcar con sus palabras, con sus indirectas, lo que sea, amados hermanos. Eso nos va a ayudar, mantenernos con nuestros ojos en Jesús, que es el único, Él es el autor y el consumador de nuestra fe, amados hermanos. Jesús les recordó a los fariseos que Satanás no puede expulsar a Satanás. Eso está en Mateo 12, vamos a leerle Mateo 12. Del 25 al 28. A ver si está aquí, Mateo 25, del 25 al 28, dice así. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mire, del mismo modo, el mal no puede expulsar al mal. Una respuesta malvada solo duplica el mal. Cuando respondemos al mal con humildad,
y amor, estamos demostrando que el bien triunfa sobre la maldad. No podemos impedir a la gente hacer el mal, pero ellos no pueden obligarnos a participar con ellos. No hace falta poder, ni fuerza, ni sabiduría para tomar represalias contra los malvados. Sin embargo, devolver bien por mal es una de las mayores demostraciones de fortaleza. Miren, hermanos, debemos aprender esto, debemos aprenderlo. Yo sé que es duro, difícil, pero la debemos poner en práctica, amados hermanos, porque si no, esto no vamos a nunca a avanzar, porque si nosotros queremos arreglar las situaciones por nuestras propias fuerzas o por mi carácter o porque grite más, no, amados hermanos, estamos ahí sí equivocadísimos. Y finalmente, amados hermanos, para concluir, vamos a leer Proverbios 15:1. Dice Proverbios 15:1, ya todos si nos recordamos, esa es ya. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mire, de la manera que contestamos, amados hermanos, de esa misma manera, si contestamos bien, pues vamos a hacer que esa persona se baje. Pero si no, amados hermanos, la encendemos. Eso es lo que nos dice este versículo. ¿Por qué la blanda respuesta? O sea, la suave, la bondad. Esa es la que va a bajarle a la otra persona. Ahí vamos a ganar el mal con el bien, amados hermanos. Seguidamente vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:15. 1 Tesalonicenses 5:15. Sí, 5:15. Y dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, amados hermanos. Eso es lo que tenemos que aprender. Eso es lo que tenemos que aprender. Y también ser de bendición, amados hermanos. Nosotros que estamos aquí, nosotros ya un poquito más maduritos, tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Nosotros que estamos ya un poquito avanzados ya no en edad, sino en conocimiento del Señor, amados hermanos. En conocimiento del Señor. Entonces, nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas para que no estén los unos con los otros en pleitos, en contiendas y en todas las demás cosas, amados hermanos. Nosotros podemos hacer que seguir nosotros lo bueno y hacer que ellos también sigan lo bueno, amados hermanos. Este ha sido el consejo de esta noche, amados hermanos. Yo la recibí y agradecí a mi Dios y le sigo agradeciendo porque primero es a mí al que trata Dios. ¿Por qué? Por algunas situaciones, por algunas cosas y para compartir con ustedes, amados hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y vamos a orar, amados hermanos. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche, Padre Santo, Padre bueno, gracias por hablarnos, gracias por recordarnos, Señor, que mejor es tu consejo, mejor es tu corrección, tu disciplina, Señor, a tiempo, Padre Santo. Gracias, Padre, ayúdenos a ponerla, Señor, que esta tu palabra sea aplicada, Señor, a nuestro diario vivir, bendito Dios.
Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, Señor, a vencer, como dice tu palabra, el mal con el bien, Señor. Que no hablemos como aquellos que no te conocen, Señor, sino que nosotros te conocemos y que hablemos conforme a lo que usted nos está enseñando y nos enseñará y nos seguirá enseñando, bendito Dios. Padre, le doy gracias por cada uno de tus siervos y siervas aquí presentes, los que están en línea, los que se han quedado en su casa. Mi Dios, que esta tu palabra llegue a ellos, Señor, y haga, bendito Dios, el efecto, haga la obra para lo cual usted la envía, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria al Señor, amados hermanos. Gloria a Dios, amados hermanos.